instrumentos, los métodos y sistemas de evaluación de desempeño. Como muchos de ustedes trabajan, me imagino que a más de algunos les habrán hecho alguna vez una evaluación de desempeño, por lo tanto, es como que uno lo entiende, pero como que uno no se ha sumergido mucho en ese asunto. Uno lo entiende porque te ha tocado a lo mejor. Pero yo les expliqué en estas cápsulas lo que era la evaluación de desempeño, cuáles eran las bases, los objetivos, los usos, los instrumentos. Por lo tanto, ahora lo que nos falta es llegar a esta parte de, aquí está, a esta parte que está acá, que es la de las metodologías. Lo ideal sería que ustedes pudiesen responder dudas de la materia ya revisada previamente, ¿ok? Eso sería como lo ideal, como el mundo perfecto. Entonces hoy día nos toca esta materia que es la de los métodos de evaluación de desempeño. ¿Están listos? ¿Están tomando apunte? ¿Están sentados escuchando? Ya, gracias por contestar. Les recuerdo que además estamos juntando puntos para la participación en clase, que no se les vaya a olvidar eso. ¿Ya? Y vamos que dice así. Ya, vamos entonces. La evaluación de desempeño es una de las áreas relevantes de la administración del recurso humano porque habla la evaluación de desempeño de esa instancia de retroalimentación para que además el trabajador sepa si lo está haciendo bien o incluso la agrupación, la organización, la empresa, sepa si lo que está haciendo lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. ¿Ya? Por lo tanto, esto es como el retorno del, no sé si lo había yo hecho esa área antes, pero esto es como el retorno del cantante. Cuando el cantante usa audífonos, le retorna su voz y así él sabe si está a tono o no está a tono y si está en sintonía también con los instrumentos. Por lo tanto, el feedback, el famoso feedback, como me dice Mariana. Entonces, la evaluación de desempeño es como ese retorno que permite entender en la gestión de la administración general, donde yo debo cumplir la función de control, me permite controlar el cómo se están haciendo las cosas. Y es una de las partes importantes de la administración del recurso humano porque la evaluación de desempeño también ayuda a detectar ciertos errores, ayuda a detectar ciertos problemas que de otra forma no se pueden detectar. ¿Ya? Ahora, existe el método antes de hablar del método, quiero hablar de los instrumentos. Cuando yo soy jefe o soy dueño de una empresa, yo realizo evaluación de desempeño, lo que hago es que yo aplico un instrumento. ¿Y a qué se refiere aplicar un instrumento? Significa que yo voy a utilizar una herramienta que me va a permitir medir ese desempeño. Ahora, no solo funciona para las grandes organizaciones, sino que también funciona para las cosas chicas. Supongamos que yo tengo, no sé, un par de hectáreas de sembradío de papa, tengo papa, entonces llegó la hora de la cosecha y yo contrato unos viejos que son así como, pucha, unos viejos ahí que nunca tienen pega, me oscurado, entonces yo los contrato para la cosecha de la papa, que es bien pesado, y les voy a pedir que ensaquen las papas cosechadas, que las hagan sacos de 50 kilos. Es una pega muy pesada, ¿no? Pero, por ejemplo, voy a pensar que tengo una referencia y mi referencia es esto del promedio de papas que se ensacan por hora. Y a lo mejor yo tengo un punto de referencia que son 20 sacos de 50 kilos por hora. Eso significa que para mí eso es un estándar. Eso para mí es un punto de referencia donde yo entiendo que todos los trabajadores que hagan menos de 20 sacos por hora van a estar por debajo de ese desempeño que yo espero, y aquellos que hagan más de 20 sacos por hora obviamente van a estar por sobre el desempeño que yo estoy esperando. Por lo tanto, la evaluación de desempeño me obliga a determinar ciertos objetivos, ciertas metas, ciertos parámetros, ciertas pautas, etcétera, etcétera. Y es a través del instrumento que se contesta si yo efectivamente sé si el trabajador lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. ¿Ya? O un área determinada o un equipo de trabajo. Ahora, el instrumento alguien lo tiene que responder.
Por lo tanto, supongamos que yo soy jefe y voy a evaluar a mi trabajador, entonces yo lleno el instrumento de evaluación de desempeño de ese trabajador, lo lleno pensando en él. Eso significa que yo soy responsable de la evaluación de mi empleado. Yo soy el responsable porque yo contesto el instrumento. Supongamos que yo soy trabajadora y me toca evaluar a un compañero de trabajo. Entonces, yo que voy a mí me van a pasar un papel que me va a hacer preguntas sobre el desempeño de mi compañero y yo lo voy a contestar. Ahí soy yo la responsable del instrumento, soy yo la responsable de la evaluación. Incluso, es más, si es que acaso a mí me mandan un documento y yo lo tengo que llenar para autoevaluarme, yo soy la responsable de esa evaluación. Ahora, no necesariamente el que es responsable de la evaluación es el que crea el instrumento. Y el crear un instrumento de evaluación significa que yo tengo que tener muy claro el cargo que necesito evaluar y cuáles son los objetivos del cargo en este lineamiento hacia los objetivos de la organización general. ¿Ya? Una de las cosas que a mí me enamoró el Duoc, aunque ustedes no lo crean, una de las cosas que a mí me enamoró mucho del Duoc fue el hecho de que el Duoc evalúa a los profes a través de una retroalimentación 360, que es la primera que hice aquí dentro de los métodos. Y esta evaluación 360 me encanta porque habla de eso, de 360 grados. Es decir, en el Duoc a nosotros como profe nos evalúa el jefe, ¿ya? Nos evalúan nuestros pares, es decir, nuestros compañeros de trabajo. Nos evalúan los alumnos, que son nuestros protagonistas. Además, nos autoevaluamos, nosotros nos ponemos nota, y finalmente hay un quinto agente de evaluación, que son los indicadores, es decir, las cifras que hablan por nuestro rendimiento. Por ejemplo, hay dos indicadores importantes, que es la aprobación de los alumnos del ramo y la aprobación de los alumnos del examen transversal. Porque se asume que es responsabilidad del profesor que los alumnos pasen el ramo. Si hay un alumno que se le está cayendo la nota y que no está entendiendo la materia, entonces significa que el profesor debiera con ese alumno cambiar la metodología, estructurarla de nuevo, explicar de otra forma, y poner a su disposición las herramientas que le permitan adquirir el conocimiento y la formación que necesita incorporar. Entonces, esa evaluación donde te evalúa el jefe, te evalúan los alumnos, te evalúan los pares, te autoevalúa y además tienes indicadores, significa que es una evaluación súper completa. Si me evaluara solo mi jefe, resulta que mi jefe no va a clases conmigo, entonces él no sabe si yo lo hago como el hoyo o no lo hago como el hoyo. Como ahora, por ejemplo, que estoy diciendo malas palabras y no debiera. Entonces, es interesante, por eso a mí me llama mucho la atención cuando hay alumnos que dicen, oye, pero profe, nosotros en segundo año tuvimos un profe tan malo, tan malo, tan malo, y todos lo evaluamos mal y no lo echaron. Obvio que no lo echaron, porque el aspecto de la evaluación de los alumnos, si bien es una de las evaluaciones que más puntaje tiene para nosotros, no es la principal. O sea, a lo mejor yo como profe lo hago pésimo, pero salí súper bien evaluada en todo lo demás. Ahora, es tan importante la evaluación de los alumnos que entonces mi jefe me va a decir, oye, ¿qué onda? O sea, en la retroalimentación que me va a hacer mi jefe me va a decir, oye, ¿qué onda? Todos tus indicadores están fabulosos y los alumnos no te quieren. No te puedo dar de nuevo ese ramo porque los alumnos no te quieren. ¿Qué pasó? No hubo química, no hubo feeling. Y ahí él va a esperar escuchar mi versión de los hechos, pero por eso es importante también en la evaluación de los alumnos que ustedes en esa parte de la evaluación docente donde pueden escribir, escriban la razón de ser de su evaluación. Y acá van a aprender por qué eso es importante. ¿Ya? Este ejemplo está en el contexto de la aplicación de metodologías para evaluar. Y esta metodología se llama 360 y es la más completa. Ahora, suele ser la más cara, o sea, no es la más cara en realidad, pero suele ser bastante más cara porque obviamente ocupo recursos en todas las instancias. Tengo que haber generado un instrumento para que el jefe evalúe, un instrumento para que el profesor se autoevalúe, un departamento completo de profes que está evaluando a otros profes, y finalmente esto de mejorar y desarrollar encuestas para que los alumnos las llenen
y sea rápido de contestar, porque una de las cosas que a los alumnos le carga es tener que sentarse en un computador a contestar preguntas para evaluar a cada uno de los profes que tiene. O sea, es una realidad que nosotros no podemos evitar. Para mí es muy importante la opinión de ustedes en la evaluación de desempeño, y siempre lo ha sido en todos los trabajos, porque además es la única vez que yo tengo la oportunidad de escuchar sinceramente la opinión de cómo es uno como profe y de cómo es la asignatura. Y yo creo que para mí eso se ha vuelto casi una obsesión, y yo estoy muy contenta de cómo en el tiempo ha evolucionado esta evaluación de parte de los alumnos, porque cada vez que yo reviso esa información me permite ir mejorando. Por lo tanto, desde el punto de vista del trabajador, siempre la evaluación de desempeño constituye una oportunidad de mejora. Constituye una oportunidad de mejora. Eso es tremendamente importante. ¿Ya? Ahora, ¿cómo les voy a explicar esto de los métodos? Lo de los métodos es súper choro porque yo puedo mezclar los métodos para generar un instrumento. Es decir, es a partir de los métodos que yo voy a elaborar un instrumento para evaluar a alguien. Y es por eso que yo les decía la semana pasada que vamos a usar los perfiles de cargo que ustedes hicieron en la prueba, los vamos a usar para justamente elaborar un instrumento de evaluación de desempeño el día que ustedes decían, si el domingo 31 o el lunes 1 de junio. ¿Ya? Y voy a revisar brevemente ciertos métodos para ir contextualizando el cómo se fabrican. Eso significa que el lunes 25, en vez de la prueba, yo les voy a mostrar cómo se realiza un instrumento de evaluación de desempeño mezclando estos métodos. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? Todo claro. Yo les aviso, a mí me está dando un poco de sustillo esto, porque si bien tuvieron muy buenas notas en la disertación, y voy a hacer un breve paréntesis para hablar de eso, de sus notas, yo debo confesar que fui muy flexible a la hora de evaluar con la pauta las disertaciones. Yo suelo ser muy dura con las disertaciones presenciales, soy muy exigente, y de hecho durante la presentación yo suelo interrumpirlos y les hago las preguntas ahí, y les hago la pregunta al público, y si el público responde mal se le cae la nota al grupo. O sea, soy bien dura para evaluar las disertaciones porque me parece que son una instancia del proceso formativo donde usted tiene que saber expresarse como un ingeniero que de pronto va a tener que hacer lo mismo ante una junta, ante un grupo de especialistas, y no puede mostrar lilache, obvio. Porque además es importante ser crítico. Así es que la nota más baja está en un 5.9 en las presentaciones. Hay por ahí un par de personas que me escribieron, profe, pero ¿por qué nos puso nota tan baja? Debo confesar que son notas altísimas. Yo en disertaciones suelo no poner notas sobre 5.5, 5.4, pero como esa no es suficiente justificación, quiero agregar además que cualquiera de ustedes que esté en disconformidad con la nota que yo les haya puesto, por favor siéntanse libres de discutir esa nota a solas conmigo. ¿Ya? O sea, siéntanse en la libertad de decirme, profesora, yo no estoy conforme con esa nota. ¿Por qué me puso esa nota? Yo le explico por qué le puso esa nota, y de paso le voy a preguntar entonces qué nota cree que me merece. Pero eso responde a una discusión personal, es decir, a una discusión individual, desde lo individual. ¿Ya? Yo no tengo ningún problema con discutir las notas. Y eso es con cualquier evaluación que tengamos. Ahora, habiendo dicho esto de la evaluación de las disertaciones, quiero comentarles que no quedé muy a gusto con las notas de disertación de la primera prueba. No quedé muy a gusto con las notas de la prueba porque siento que son muy bajas para algo que era muy fácil de hacer. O sea, se nota que las notas más bajas las tiene la gente que no revisó todas las clases o no escuchó todo. O sea, hay algo ahí claramente que no quedó muy claro. Por lo tanto, espero que también parte de eso, si es necesario, lo tengamos que repasar en la clase del 25 de mayo, que es el día la semana que el rector pidió que repasáramos contenido. Las notas bajas yo me refiero a que yo esperaba puros 7, Macarena. Yo en la prueba con ustedes yo esperaba puros 7. ¿Por qué? Porque resulta que el mismo día que empezaba la prueba habíamos
respondido la misma prueba. O sea, yo no sé en qué otro ramo ustedes conocen 2 semanas antes de la prueba, conocen la prueba y además, antes de la prueba, resuelven la prueba con el profe. Yo no sé en qué ramos ustedes hacen eso, pero habiendo hecho esas dos cosas, yo mínimo esperaba tener una lluvia de 7 y no tuve una lluvia de 7. La nota de la prueba es la nota número 2. La nota de la disertación es la número 1. Yo estoy siendo bien sincera, no quiero, entiendo si alguien se molesta con eso, yo lo tengo súper claro que existe esa posibilidad, pero yo sinceramente esperaba puro 7 y no tuve puro 7. Tenían el mismo nivel de dificultad, el tener poca información y tener mucha información en la misma dificultad. Ya, Aníbal, antes de que te retires de esta clase, veamos lo de tu nota. No puedes quedar con eso. ¿Tú con quién hiciste tu prueba, Aníbal? Con Pedro Chanquey y Luis. Ya. Yo voy a poner aquí que la prueba hizo Pedro con Pedro más Luis más Aníbal. Matías Chávez me dice que tiene un 1. ¿Con quién hiciste la prueba, Matías? Fabi. Con la Fabiola Díaz. Con la Fabiola Díaz, ¿sí? Te voy a poner aquí Matías Chávez. Matías Chávez. Para corregir. También vamos a corregir. Agregar ahí a Matías Chávez. Mi mamá me va a retar. Ok. Mucha información, mucha información. Sí, yo sé que se habían guiado por esa guía y también tuvimos en una clase, tuvimos la clase presencial donde expliqué cómo se resolvía. Mitzi, ¿con quién hiciste la prueba? Mitzi, a mí me parece que no tiene uno. ¿Será en la disertación? Que los hicieron dudar, ok. Ya, no debieran tener dudas, ese es el tema. Debieran responder sin tener ninguna duda. Estoy entrando al portal de sus notas antes de seguir avanzando. Es importante esto resolverlo ahora ya. Quiero ver si la Mitzi Vázquez me aparece sin nota. Mitzi, me aparece que te falta tu nota de disertación. ¿Con quién disertaste tú, Mitzi? Sí, la disertación es la primera nota. Con la Elizabeth Escanilla. Déjame ver. Acá está. Te voy a replicar la nota de la Elizabeth entonces, Mitzi. Ahí está. Ya, está corregida tu nota, Mitzi. Estoy agregando la de Matías Chávez, que es la misma la de la Fabi. Matías Chávez, Fabiola Díaz. Matías Chávez, esa nota. Ya. Ah, y encima en la lista están juntos. Ok, está corregido. La disertación la hiciste con la disertación. Ya. ¿Qué más me faltaba? Ah, me faltaba el Aníbal que tenía la nota de Pedro Chanquey. Y eso es Pedro Chanquey, que lo hizo con Luis. ¿Dónde está Pedro? Acá está. Chuta, tampoco me aparece la prueba de Pedro. ¿Dónde está la prueba de Pedro? Acá está. ¿Por qué no se me guardó? Ya. Ahí está Pedro. Me falta el Aníbal. ¿A dónde está el Aníbal? Aníbal Vargas. Y sí, estas notas deberían haberlas tenido al tiro en realidad. ¿Y qué más me falta? La Jocelyn Stamp dio la prueba o no? Estoy ahí dudando. Y me falta también el Luis. Ahí está, Luis Ramírez. Luis Ramírez tiene
No puedo pronunciar en voz alta esas notas. La prueba y la disertación. Ok. Voy a revisar lo de las notas de la disertación, ¿ok? Porque a ninguno de los tres les puse por disertación, así que voy a buscar la disertación y la pauta de corrección para ver si estamos bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que le falte nota? No se olviden de revisar. Perdón. Ya. Sigamos entonces. Vamos a revisar los métodos. Vamos a revisar los métodos. Dice así. El primero que voy a revisar es escala gráfica. ¿Ya? Y el de escala gráfica... Eli, dígame. Eli, la estoy esperando. No, Eli, esta es materia nueva. Yo ya hice la corrección de las formas. De las dos formas, si no me equivoco. La A no la hicimos. Usted dijo que la enviaría. ¿Y no está arriba? No te preocupes, Jocelyn, está bien. Ya, yo la corrección de la A ya la tengo lista. De ahí voy a revisar entonces por qué no está arriba. Se supone que debiera estar arriba la corrección de la prueba. No, no he mandado nada por correo. Yo no voy a mandar nada por correo. Debiera estar en el ABA. Y no voy a mandar nada por correo porque no les quiero colapsar el correo con este ramo, cuando en realidad debiera colapsar su correo por otros ramos, que son así esenciales de la carrera. Yo se lo subo todo al ABA, ¿ya? Así es que después de esta clase voy a ir a chequear para ver si efectivamente está ahí. Y si no, los voy a subir porque ya la tengo, ya. ¿Ya? Que es la corrección de la forma A, ¿cierto? Voy a anotar aquí para que no se me olvide. Así voy a poner aquí en mi cuaderno, subir la corrección o revisar si está arriba la corrección de la forma A de la prueba. Debiera estar en actividades no presenciales. Ya, uy, me estoy quedando sin voz, increíble. Debe ser que grito mucho y no me doy cuenta y ustedes deben tener saturado el audio. Pero le pueden bajar el volumen, eso es lo bueno, que en la sala no se puede. Ya. Jocelyn, no te preocupes, no te disculpes, está todo ok. Entonces, dentro de esta revisión de las metodologías, nosotros tenemos distintas formas de presentar esto de las escalas gráficas, pero las escalas gráficas son súper comunes. Voy a mostrarles, acá tengo preparado, quiero mostrarles qué es la escala gráfica. Quiero saltarín bombín con la imagen de la escala. Dice, esta cuestión, estos contenidos son viejísimos. Estoy bajando esto para mostrarles lo otro. Aquí está. ¿Se les ve? ¿No? Espérame. No, no se les ve. ¿A dónde estás? ¿Ahí se ve? No, no se ve. Todavía no se ve. Voy a sacar este para poner en la otra pantalla. Ahí está, pues si no había sacado esta otra. Ahí sí. ¿Va? Ahí está. No, ese no. Este. Este es el sistema de escala gráfica. Déjeme ver si se puede aumentar. Aquí está. La escala gráfica, cuando a usted le preguntan, así como, por ejemplo, por el profe,
de 1 a 5, donde 5 es muy de acuerdo y 1 es muy en desacuerdo, marque usted cuál es la opción que mejor se acerca al desempeño del profesor, por ejemplo. Y hay un ítem, hay una columna, así como esta, que es la que presenta la categoría que se va a evaluar. Por ejemplo, en la puntualidad del profesor. Es decir, te están preguntando si es puntual o no. Y tú tienes que marcar en una escala acá, en una escala de muy desacuerdo, muy acuerdo, si el gallo es o no es puntual. Ahora, si tú siempre llegas impuntual, es súper difícil saber si la persona que estás evaluando es puntual o no. Entonces, en ese caso, uno tiene doble. Generalmente uno dice, si me cae mal, le pongo malo. Si me cae bien, le pongo bueno. Y ahí inmediatamente estamos incurriendo en un error de evaluación de desempeño, que es la clase que yo les subí la semana pasada. En la clase de la semana pasada yo les hablo cuáles son los errores asociados a la evaluación de desempeño. Entonces, hay una parte de la metodología donde yo puedo usar la escala gráfica para evaluar, pero esta metodología me sirve para evaluar generalmente preguntas abiertas y no cerradas. Porque si yo coloco en la primera columna, yo coloco la pregunta, ¿el profesor es puntual? La respuesta es cerrada, es decir, la respuesta es o sí o no. No hay más opción. Por lo tanto, si la pregunta es cerrada, yo no puedo poner una escala gráfica, porque ¿cómo responde la persona entonces? Si tengo 5 posibilidades de respuesta y la misma pregunta me está dando solo 2, entonces la pregunta tiene que ser abierta. ¿Y qué significa abierta? ¿Cómo evalúa usted la puntualidad del profesor, considerando que 1 es muy mala y 5 es muy buena? Y ahí esa pregunta yo la abrí y la transformé en una respuesta, en una posibilidad de respuesta abierta, donde tengo 5 posibles respuestas. ¿Se entiende eso? Yo me imagino que esto lo conocen porque lo han visto cuando evalúan profes. Por lo tanto, la escala gráfica es súper común. Súper común. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice la materia en el fondo? ¿Qué dice la materia sobre la escala gráfica? La materia sobre la escala gráfica retrocede un poco en el tiempo porque nos dice de dónde proviene esto de la escala gráfica. ¿De dónde viene esto de la escala gráfica? Lo de la escala gráfica viene de aquí, se los voy a mostrar ahí. Aquí están parte de los errores también de las evaluaciones de desempeño. Vayan a ver esa cápsula, por favor no se la pierdan, se la subí en clases teóricas. Y en la escala gráfica dice, es el método de evaluación de personal más usado y divulgado. Y dice que aunque en apariencia es el método más sencillo, su aplicación exige de múltiples cuidados con el fin de evitar la subjetividad y los prejuicios del evaluador. Seguro, que podrían causar indiferencia considerable. Es muy criticado este método porque reduce los resultados a expresiones numéricas mediante la aplicación de procedimientos matemáticos y estadísticos para corregir las distorsiones personales introducidas por los evaluadores. Es decir, si yo tengo una graduación de 5, voy a asumir que la primera es menor al 20%, la segunda es menor al 40%, la tercera es menor al 60%, la cuarta es menor al 80% y obviamente que la quinta es menor al 100%, es decir, es un cumplimiento del 100%. Entonces, yo estas 5 opciones las llevo a un número y posiblemente ese número efectivamente no sea reflejo de la realidad. ¿Por qué? Porque si estoy preguntando por la puntualidad del profe para conectarse, por ejemplo, a estas clases, por ejemplo, supongamos yo me tengo que conectar todos los días a las 7. Todos los días a las 7 en punto porque la clase parte a las 7 con 1 minuto. Por lo tanto, si usted, por ejemplo, nunca llega a las 7, y usted tiene que contestar esa pregunta sobre mi puntualidad, le va a quedar ese loop ahí de, ¿será puntual o no será puntual? Pero los chiquillos siempre dicen que no es puntual. Ahora, supongamos que estamos hablando de un profe que 2 veces de las 17 semanas, 2 veces llegó tarde. Entonces significa que si yo calculo el porcentaje de lo que significan 2 veces en 17 semanas, eso significa que me va a dar un
porcentaje de impuntualidad de un 12%. Es de un 12%. Es decir, si yo tomo el 100 y le resto los 12, significa que es una persona que es puntual en un 88% de sus clases. Y si es un 88%, ¿qué circulito voy a marcar? ¿El quinto o el cuarto? ¿Cuál marco? ¿Por qué? Si el cuarto es del 80 para abajo. ¿Por qué voy a marcar el cuarto? Si es del 80 hacia abajo. Y me di 88 su puntualidad. ¿Se fijan o no? Es por eso que esta escala es criticada. Esta escala es muy criticada justamente por eso. Pero pasó los 80, por lo tanto debiera estar en la quinta pelota. O sea, en rigor, ahí correspondería marcar la quinta pelota. ¿Te fijáis? Y uno dice, pero es que no es perfecto. Ok, si no es perfecto, entonces le vamos a poner menos de lo que merece. ¿Cachan o no? ¿Se entiende esto? Por eso es importante saber, por ejemplo, las escalas gráficas. Depende del justificativo. ¡Oso! Así mismo pasa con la asistencia. Muchas veces, Moraga, muchas veces. Y yo sé que tú has sufrido con la asistencia. A no ser que seas un Moraga distinto al que yo conozco. Pero bueno. Entonces, ¿qué dice además de las gráficas? Lo que dice esta escala gráfica es que este método evalúa el desempeño de las personas mediante factores de evaluación que están previamente definidos y graduados. Yo previamente diseñé este instrumento que habla de, por ejemplo, la puntualidad del trabajador, ¿ya? Utiliza un formulario de doble entrada, donde yo tengo filas y tengo columnas, ¿cierto? Por lo tanto, en una fila tengo un ítem que voy a evaluar y además tengo la graduación de esa condición. Y en las columnas tengo, obviamente, la primera, el carácter que voy a evaluar, o el factor que voy a evaluar, y obviamente la graduación también asociado a un cumplimiento matemático. Entonces, yo esos grados de variación, yo los he seleccionado previamente para definir en cada empleado las cualidades que obviamente yo intento evaluar. O sea, y eso tiene que ver con el cargo, con el perfil de cargo. Si el perfil de cargo, por ejemplo, me pide saber de la ley 19.300, entonces yo voy a preguntar por los conocimientos de la ley 19.300 que tiene este trabajador. Y si lo voy a preguntar a través de la escala gráfica, lo tengo que hacer a través de una pregunta abierta. Es decir, ¿cómo evaluaría usted los conocimientos del trabajador con respecto a la ley 19.300? Donde 1 es muy malo y 5 es muy bueno. ¿Cachai? A eso se refiere esta diapo. Cada factor que yo voy a evaluar se define con un resumen que sea sencillo y objetivo para que el testador le quede súper claro qué es lo que está evaluando. Cuanto mejor sea este resumen, obviamente mayor va a ser la precisión del factor que estoy evaluando. La puntualidad, el conocimiento en ley 19.300, el conocimiento en sistemas de gestión. Cada uno de estos se dimensiona, cada uno de los factores se dimensiona para reflejar desde un desempeño pobre o insuficiente hasta uno que pueda ser óptimo o excelente. Saber, dice ahí, qué disposiciones o medidas toma el jefe para mejorar su desempeño y las que el propio subordinado deberá por su cuenta. Es decir, si a mí me arroja que todos los alumnos me marcaron el cuarto botón porque yo no siempre soy puntual, pero en la realidad yo soy puntual en un 88% de las clases y ustedes me evaluaron con un 80%, mi jefe me va a decir, oye, ¿qué onda? Tenía el 80% de puntualidad. Y yo le decía, no, prof, no, jefe, que en realidad es el 88%, pero ellos me marcaron el 80%. Y yo voy a construir un diálogo desde ahí. Ahora, existe la posibilidad que mi jefe me diga, sorry, pero yo para la próxima vez te voy a evaluar mal si no llegas al 100%. Es importante la puntualidad en esta época. Entonces, eso significa que ahí me va a dar una posibilidad para que yo mejore mi desempeño con respecto a este factor que es la puntualidad. Y me encantan estas diapositivas de las ventajas y las desventajas porque es una forma de someter el pensamiento concreto a una idea, a un concepto de si es bueno o malo. Porque además me encantan estas comparaciones porque además pienso siempre en que las personas también debiéramos venir con una ficha técnica donde trajeran nuestras ventajas y nuestras desventajas, así como desventaja es terrible desordenada, ventaja, pero puede hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿cachai? En fin, pero esas son ideas de uno.
Las escalas gráficas, dentro de las ventajas, se marcan y dice que como ventaja entrega a los evaluadores un instrumento de evaluación de fácil comprensión y de aplicación muy simple. O sea, solo tengo que marcar una pelotita, nada más. Posibilita además una visión integrada y muy resumida de los factores de evaluación. Puntualidad, conocimiento, habilidad, experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Desventajas, dice aquí, no permite al evaluador tener mucha flexibilidad y por esto debe ajustarse al instrumento y no a las características del evaluado. Es decir, es el evaluador el que se tiene que adaptar al instrumento para evaluar a otra persona y no necesariamente es, en el fondo, no es que el instrumento sea el adecuado para evaluar a ese individuo, a las características de ese individuo. Pero ojo, esto está sujeto también al objetivo del cargo y a los objetivos de la organización. Otra desventaja es que está sujeto a distorsiones e interferencias personales de los evaluadores. Es decir, yo lo he escuchado, o sea, yo tengo alumnos que en años anteriores a mí me han dicho, profe, yo a ese profe me cae pésimo, lo rajé entero, le puse que no a todo. O sea, esto es absolutamente real. El evaluador califica al trabajador con su juicio personal y no con su criterio netamente profesional. Y yo me imagino que ustedes lo han visto en el mundo laboral también. O sea, es algo que no se puede evitar. Aquí hay un ejemplo de graduación. Pero no me gusta porque no es moderno. Esta cuestión es más vieja que el hilo negro. ¿Ok? Luego viene el método de elección forzada. Usted dirá, ¿de verdad la profe los va a hacer todo? No, voy a ver escala gráfica, elección forzada y de clasificación. Y solo voy a hablar así como en la generalidad de lo que es la investigación de campo y de los incidentes críticos, ¿ya? Pero vamos a ver principalmente estas tres. El de elección forzada, para que usted además cache cuánto nos queda, ¿ok? El de elección forzada es bien entretenido porque el de elección forzada yo creo que es uno de los que es más complejos de hacer, pero es entretenido porque obligo a la persona que está contestando el instrumento para evaluar a otro, lo obligo a elegir forzadamente una opción. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Esto es muy chistoso. Yo puedo poner, el que está elaborando el instrumento, de pronto va a decir, ok, yo voy a poner dos cosas en juego. Entonces yo obligo a que el que está contestando el instrumento, le voy a poner ahí en el encabezado, elija la opción que mejor representa el empeño del trabajador. Entonces, en un lado le voy a poner, el trabajador se ajusta a los objetivos de la organización. Y la otra opción es, el trabajador aplica muy bien los conocimientos con respecto a la ley 19.300. Chuta, y yo voy a pensar y digo, son dos opciones buenas. Entonces el que está evaluando no tiene idea cuál es la que favorece o perjudica al trabajador. No tiene idea, porque las dos cosas son buenas. Eso es lo primero. Primero, no sabes si marcando una lo perjudica o lo favorece, no sabes eso. Eso es lo primero. Y lo segundo es que además no sabes si se ajusta efectivamente al trabajador, po. O sea, el trabajador de verdad se ajusta a los objetivos y tú decís, no, nunca se ha ajustado a los objetivos, no está ni ahí, trabaja solo, pero sí sabe caleta. Ah, entonces le voy a marcar la que sabe caleta. Y marco la que sabe caleta. Así funciona la elección forzada, es decir, el que está aplicando el instrumento forzosamente tiene que elegir una opción. Entonces, ¿qué dice la materia sobre esta metodología? Dice que es un método de evaluación de desempeño que obviamente tiene una historia. Fue desarrollado por milicos durante la Segunda Guerra Mundial para poder elegir a aquellos oficiales de las Fuerzas Armadas que iban a ser obviamente ascendidos. Y el ejército lo que quería era lograr una metodología que neutralizara el efecto de halo, o de halo, que neutralizara el efecto de halo. El efecto de halo es justamente este que está en la diapositiva anterior, y que dice que es la tendencia de un observador a efectuar una evaluación tendenciosa, ya sea por positiva o por negativa, de una persona, basándose en características de esta
que si bien son notorias, no tienen nada que ver con el aspecto que yo tengo que evaluar. O sea, este loco me cae mal porque cada vez que habla, escupe. Entonces salpica saliva cada vez que habla, me cae pésimo, entonces lo voy a evaluar mal. Ese es un efecto alfa. O el otro, así como, no, es que la loca es súper chistosa, así le decimos la Valdebenito 2 porque es súper graciosa, me cae súper bien, le voy a poner todo bueno, ya, pero entonces, en la metodología de elección forzada, yo eso no lo sé. Y esa es una de las gracias entretenidas que tiene la elección forzada, que yo nunca sé cuándo estoy favoreciendo o embarrando a alguien. Entonces dice, consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante frases descriptivas, ¿ya? De determinadas alternativas de tipo de desempeño individual. En cada bloque, esto que está aquí se le llama un bloque. Perdón, no se ve la manito. Acá está la manito. Aquí, por ejemplo, pero acá puedo rayar, ¿o no? Sí, aquí puedo rayar. Qué chori. A ver, eso. Esto es un bloque. Uy, me salió pésimo, pero bueno. Esto es un bloque. Entonces dice que acá está, en cada bloque o conjunto de 2 o 4 o más frases, el evaluador debe escoger forzosamente solo una de las dos que se aplican. Y además, el bloque o es entero positivo o es entero negativo. Yo no puedo poner una opción negativa con una opción enfrentada con una opción positiva. ¿Ya? No puedo. O son las dos positivas o son las dos negativas. Y si ustedes se fijan aquí, tengo que elegir. Por ejemplo, voy a elegir, estoy pensando en Moraga. Entonces, ¿aprende con rapidez o trabaja con gran empeño? ¿Cómo sé yo cuál de las dos lo perjudica o cómo sé yo cuál de las dos lo favorece? No se pierdan la próxima clase del 25 de mayo, donde yo les voy a enseñar cómo es que se construyen las preguntas, por ejemplo, de elección forzada. ¿No ven nada de lo que marcando? ¿Y ahora? ¿Y ahora se ve o no? ¿Llega después? ¿Hay alguien que no esté viendo las rayas? Dale, Scarlett, habla nomás. Sí se ve, profe, pero muy, muy, muy clarito. Como que el color quizás no A me ver, ¿y ayuda. ahí? ¿Y ahí? Ahí sí, rojo. Rojo. Ya, ok, vale. Voy a elegir azul para el próximo. Gracias, Scarlett. Entonces, la elección forzada tiene dos formas de composición. Yo puedo formar, por ejemplo, bloques de 2 frases o puedo formar bloques de cuatro frases. ¿Ya? Los bloques tienen que tener lo mismo, es decir, o son las 2 frases positivas o son las 2 frases negativas. ¿Ya? O sea, no hay forma de que sea distinto. Alguien más rayó, qué chori. Como hay libertad en esta sala, usted siéntase en la libertad de rayar lo que quiera y de hacer lo que desee. ¿Ya? Sí, como 20. En fin. Elección forzada. Las frases que conforman los conjuntos o bloques no se escogen al azar. No es así como al tuntún, sino que yo las debo seleccionar. No hay problema. Sino que se deben seleccionar de una manera razonable mediante un procedimiento estadístico tendiente a verificar su adecuación a los criterios existentes en la empresa a través de 2 índices. Por ejemplo, el índice de aplicabilidad y el índice de discriminación. Yo les voy a enseñar cómo a través de un perfil de cargo ustedes pueden lograr esta información. ¿Ya? Eso me parece que es importante que ustedes lo aprendan a hacer y yo creo que esa es la parte chori de este como taller que vamos a hacer el 25 de mayo. Pero vamos a esta diapositiva que es mi diapositiva favorita, obviamente, las ventajas y las desventajas. Y usted me dirá, pero, profe, pero hay 2 ventajas y hay 4 desventajas. Exactly, hermana. Exactly, hermano. Leamos. Las ventajas, dice, proporciona resultados más confiables y exentos de influencias subjetivas y personales, por cuanto elimina el efecto de esta generalización o los errores tendenciosos. Su aplicación es simple, o sea, una persona lee y tiene que elegir entre un casillero y el otro, o sea, no tiene más ciencia que eso. Elegís una o elegís la otra, o sea, nada más simple que eso. Por lo tanto, no requiere de ninguna preparación donde yo tenga que enseñarle a la persona que va a evaluar cómo contestar. No para nada, le paso la hoja y le digo, lea, listo. Ahora, ¿cuáles son las desventajas?
es que elaborar instrumentos a través de esta metodología para evaluar trabajadores son complejas y exige una planificación bastante cuidadosa y que toma tiempo. Primera desventaja. Segundo, es un método básicamente comparativo y discriminativo y presenta además resultados que son globales, porque discrimina solo a los empleados buenos, medios y débiles sin dar mayor información. ¿De dónde viene esto de los buenos, medios y débiles? Porque voy a otorgar un puntaje por cada bloque que se conteste. Entonces, si me contesta la pregunta que no es tan favorable para el trabajador y que nadie sabe que es la menos favorable, eso va a tener un puntaje. Y si contesta la más favorable, nadie sabe cuál de las dos del bloque es la más favorable, voy a tener un puntaje mayor. Entonces, yo voy a poder clasificar mediante esta metodología, categorizar a través de un número cuáles son los mejores trabajadores, los medianos trabajadores y los peores trabajadores. ¿Ya? Tercera desventaja, dice, cuando se utiliza para fines de desarrollo de recursos humanos necesita una complementación de información acerca de las necesidades, por ejemplo, que hay de que esa persona sea entrenada, de si hay un potencial para mejorar la actividad de ese trabajador, decir, ya, ok, esta persona la vamos a capacitar para que sea mejor porque estamos seguros que tiene el potencial para ser mejor. Y cuarto, deja al evaluador sin ninguna noción del resultado de la evaluación. O sea, el que contestó la evaluación no tiene idea si se lo cagó o si lo benefició. No sabe nada. Y eso aquí está contemplado como una desventaja. Yo creo que esto, más que ser una desventaja, es así como que también podría verse como una ventaja. Creo yo. Esa es mi forma de pensar. Usted podrá tener una opinión distinta. Y eso es con respecto a la elección forzada. Por ejemplo, esta, por ejemplo, habla de, este es un bloque, aquí hay un bloque. Si ustedes se fijan, aquí hay puras cosas negativas, esta es así como el bloque de las negativas y este es el bloque de las positivas. ¿Ya? Supongamos que aquí usted, por el anonimato, no, por el anonimato, es porque, mira, veamos este ejemplo a ver si acá te queda claro, Jocelyn. Mira. Supongamos que a ustedes les dicen en esta evaluación que tienen que evaluar a este trabajador marcando 2 opciones de este bloque y 2 opciones de este bloque. ¿Ya? Hagamos de cuenta que es usted el que se tiene que evaluar. Yo me voy a evaluar yo. ¿Ya? Dice, en este bloque de aspectos positivos, dice, sabe tratar con las personas. No lo sé, porque a veces soy conflictiva, entonces tengo problemas, no sé. Facilidad para trabajar en equipo, tampoco, porque suelo ser de la que habla primero, la que impone la idea, no, ni cagando. 3, presenta ideas innovadoras, sí, siempre tengo buenas ideas, ya, voy a llamar mientras. Tiene características de liderazgo, no, yo siento que me falta bastante para ser líder. 5, facilidad de argumentación, sí, hablo bonito, dice mi jefe. Y 6, espíritu muy emprendedor. Me gusta esta, me gusta. Pero bueno, me voy a quedar con esta, muy buena mi X, y esta que está aquí. Voy a marcar estas 2, ¿ya? En las negativas dice, presenta muchos errores. No siempre. Falta de visión general del tema, no, porque siempre estoy enfocada en el objetivo general. Demora en tomar las decisiones, no, tampoco, soy muy acelerada, todo lo contrario, siempre lo hago muy rápido. Espíritu conservador y limitado, lo que menos soy es conservadora. Dificultad para manejar los números, no, me va bastante bien con los números. Y dice que tengo una comunicación deficiente, no, tampoco, soy buena comunicadora yo. Por lo tanto, ninguna de estas me identifica, pero estoy obligada a elegir 2. ¿Cachaste o no? Estoy obligada a elegir 2. Entonces yo digo, puedo elegir, perdón, no puedo decir ese garabato. ¿Qué puedo elegir? ¿Qué podrá ser lo menos malo? Demora en tomar decisiones y yo trabajo en algo donde tengo que tomar decisiones rápido. No. Dificultad para manejar números, pero si yo no tengo problema. Ya, entonces, ¿cuál voy a elegir, Aníbal? ¿Presenta muchos errores? No. No, porque eso es como decir que lo hago pésimo. No. Falta de visión general del tema, yo creo que podría ser porque es como, pareciera ser como la menos mala. Ya, y el espíritu conservador, ok, pero yo soy conservadora. Clank. Y ahí está. Esa es una de las desventajas de la elección forzada, que no siempre necesariamente refleja efectivamente el desempeño del trabajador, porque de pronto el trabajador no tiene ninguna de esas cosas malas, po.
O a lo mejor tampoco no tiene ninguna de estas cosas buenas. ¿Cachai, no? Entonces, ese es el problema con la elección forzada, que como es forzada, si bien por un lado lo bueno que tiene es que elimina el efecto, este efecto de subjetividad del evaluador, por otro te fuerza a decir algo que probablemente no es lo cierto. No, no da lugar a comentarios. Ahí ustedes, por ejemplo, eligieron. Pero si usted diría que es para un cargo de jefe de operaciones, demorarse en tomar las decisiones es grave. Presentar muchos errores también es grave. ¿Alguna duda con respecto a este método? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok, sigamos. Y vamos al último método que vamos a ver así con esta profundidad. Acá hay otra versión de la elección forzada. No sé si se ve bien. Escriba con una X en la columna lateral bajo el signo no sé qué para indicar la frase que mejor define el desempeño del empleado. Y bajo el signo no sé qué para indicar la frase que menos define su desempeño. Aquí también hay otra forma de verlo. El que más define y el que menos define. O sea, te está preguntando en un mismo bloque, te está preguntando cosas buenas y cosas, o sea, qué tan bueno y qué tan malo es. No deje ningún bloque sin llenar dos veces. Cáchate esa. Igual en lo laboral mienten, dice Gabriel. Bueno, claro, sí es verdad. Y luego está el de clasificación, y el de clasificación es bastante breve, tan breve que no está la diapo. No, sí parece que está más adelante. Pero el de clasificación a mí me gusta porque es cuando tú usas un indicador. Es cuando tú usas un indicador donde tú dices, ok, voy a evaluar por cuántos sacos hace en una hora este trabajador. A eso se refiere el de clasificación o evaluación comparativa. Entonces yo lo que hago es que evalúo a todos los trabajadores. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un indicador que es la nota prueba, en el caso de ustedes. Entonces yo veo la nota de ustedes y veo que hay una graduación. Hay alumnos que van sus notas desde un 6,8, bien injusto, porque yo merecía un 7, de un 6,8 hasta, por ejemplo, un 3 y algo. ¿Ya? Entonces, si yo viajo en ese rango, el método de clasificación, yo puedo decir, ok, todos los alumnos que estén sobre el 6, incluyendo el 6, van a estar clasificados como los buenos alumnos. Los otros son los medianos y los otros son los alumnos bajos, o sea, con rendimiento bajo. Aquí yo también puedo hacer una categorización numérica. Por eso dice que el evaluador coloca a todos los empleados de un grupo en orden de clasificación según su desempeño general. O sea, voy a agrupar acá a los trabajadores que llenan 40 sacos de 50 kilos de papa por una hora y voy a poner a este otro lado, voy a categorizar los que lo hacen por debajo de la media, espero que son los 20. A eso se refiere con el método de clasificación. ¿Y qué preguntas voy a hacer en el método de clasificación? Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de asistencia del trabajador? ¿Cuál es la cantidad de proyectos efectivos presentados a concurso? ¿Cuál es el índice de respuesta del trabajador a los requerimientos asignados a él? Entonces, cuando estoy preguntando por una cifra, estoy hablando de un método de clasificación. ¿Está claro eso? Ya. Ahora, a grandes rasgos, nosotros estamos hablando de investigación de campo. Me voy a quedar con la diapo favorita. La investigación de campo es un tipo de metodología que nosotros no vamos a trabajar y es pero tienen que saberla. La investigación de campo es cuando yo contrato generalmente una empresa externa para que evalúe, por ejemplo, a un gerente. Entonces, lo que hace esta persona o este encargado de la investigación es que es una investigación. Va al trabajo, se entrevista con el jefe del gerente, se entrevista con toda la gente que trabaja con el gerente, mide cuáles son los tiempos de este trabajador en las funciones que tiene que lograr, ¿cachai? Hace todo un estudio. Claro, es como si fuera una auditoría. Muy bien dicho, querido Gabriel. Punto para Gabriel. Entonces, aquí está. Segundo punto de la noche para Gabriel. Entonces,
la investigación es súper engorrosa y si yo tengo 1.500 trabajadores no puedo evaluarlos por una investigación de campo porque, o sea, no da ni el año para terminar de evaluar a 1.500 personas. O sea, esta cuestión es tan larga y es tan cara que solo me permite hacerlo en ciertos casos muy especiales. Por eso dice aquí que en las ventajas implica una responsabilidad de línea. O sea, acá dice que es el gerente el que evalúa. Generalmente es un cargo el que manda a evaluar. Perdón, me faltó oxígeno. Y dice aquí que hay una función de staff que además tiene que llevar el proceso a cabo en esa evaluación del desempeño. Es decir, el Departamento de Recursos Humanos asesora el proceso. Permite dentro de las ventajas planear acciones para el futuro, es decir, programas de entrenamiento, orientación, conserjería, ¿cómo se llama esto? Del coaching, etcétera, etcétera, etcétera. Además, hace énfasis en el mejoramiento del desempeño y en la consecución de los resultados. Es decir, la importancia de la investigación de campo es lograr entender qué es lo que le falta a esa persona, cuáles son los 4 dedos para el piano que le faltan para mejorar ese desempeño. En el fondo es como constructivo. Es decir, me permite a mí mejorar ese desempeño en un periodo de tiempo donde yo voy colocando ciertas metas para hacer además mucho más amigable esa mejora. Además proporciona profundidad en la evaluación de desempeño porque a lo mejor va incluso a incluir información psicológica del evaluado. Permite una relación provechosa entre el gerente de línea y el especialista de staff, donde son ellos el canal de esta investigación. Mira, yo nunca lo he visto en aplicación. La Denise me pregunta en qué tipos de empresas se realiza este modelo. La verdad es que nunca lo he visto yo aplicado, lo conozco por la teoría solamente, pero he sabido que hay empresas que son muy grandes y donde el cargo de jefatura es relevante para los rendimientos. Entonces, como es un cargo que es muy crítico en el sistema productivo de la empresa, entonces ahí en la elección, en la investigación de campo, ya sea para reclutar a la persona, seleccionarla para el cargo, pero también para evaluar cómo va generando ese desempeño y qué cambios va generando relevantes dentro de la institución. Entonces, eso yo lo he sabido porque creo que lo han hecho así, ponte tú, no sé, en empresas grandes, en conglomerados grandes, en sociedades anónimas. Claro, no se puede, pues no se puede. No se puede hacerlo por empleado, tiene que ser por cargos grandes. Desventajas, por ejemplo, dice que el costo operacional es elevado porque requiere de una asesoría de un especialista. 2. El proceso de evaluación es lento y demorado. Obvio, demora un periodo de tiempo, hay un seguimiento que hacer. Y 3. Hay poca participación del evaluado. O sea, el evaluado acá no dice nada. Tanto en la evaluación como en las medidas que se toman, el evaluado no tiene pito que tocar. Son otros los que deciden por él. ¿Cachai? Y luego viene el último método, el de incidentes críticos, y con esto termina nuestra clase de hoy. Y el de incidentes críticos se refiere a medir a un trabajador justamente a través de un incidente que sea crítico, ya sea positivo o ya sea negativo. Por ejemplo, en los incidentes críticos yo puedo evaluar a alguien en una situación de contingencia. Supongamos que estamos trabajando en un banco y se abre una campaña de 24 horas para vender créditos de consumo. Estoy inventando cualquier cosa. Entonces yo a los trabajadores como jefe voy a fijar en mi equipo de trabajo que son 20 ejecutivos, me voy a fijar cómo ellos, ante esta situación que es crítica, por ejemplo, las últimas 2 horas de la campaña son súper críticas, me voy a fijar cómo reaccionan y cómo es su resultado en ese periodo de tiempo. También puede ser que yo considere un incidente crítico si yo soy profe y trabajo en un colegio y hay un terremoto grado 8, o sea, si el profesor sale corriendo primero de la sala y abandona a los alumnos, es un incidente crítico. Y voy a evaluar negativamente al trabajador porque a pesar de que sea el mejor profesor de Chile, si salió primero de la sala arrancando porque le tiene pánico a los terremotos, está mal evaluado. Sí, se va muy a los extremos, pero yo creo que tiene que ver con el tipo de cargo al que a lo mejor podría estar asociado. ¿Qué cargo podría ser que requeriría estar evaluado a través de incidentes críticos? ¿Qué cargo puede ser? De jefe, claro, puede ser de jefe. Exactamente. Con responsabilidad sobre personas, sí.
Muy bien, Matías, muy bien, Mariana, muy bien, Cintia. Muy bien, Denise. Estoy anotando aquí sus puntos, ¿ah? Es el Matías, Mariana, Cintia. Matías, Mariana, Cintia. 10 para mí, dice Matías. ¡Oso! Incidentes críticos, las ventajas. Evalúa el desempeño excepcionalmente bueno o excepcionalmente malo. 2. Destaca los aspectos excepcionales del desempeño. Las excepciones positivas deben ser realzadas y aplicadas, mientras que las excepciones negativas se deben eliminar y corregir. 3. Es un método de fácil montaje y utilización, o sea, observe. Eso es todo. Desventaja, no se ocupa de los aspectos normales del desempeño y falla por fijarse en pocos aspectos del desempeño, de ahí su carácter que es tendencioso y su parcialidad. O sea, hay un efecto parcial. Entonces, ¿cómo voy a construir yo el mejor instrumento? El mejor instrumento es el que incorpora distintos métodos dentro de la misma hoja, dentro de la misma evaluación. Porque cuando yo aplico distintos métodos, puedo ir evaluando, eliminando también las desventajas de cada método y complementándolo de una forma más global, más general. Entonces, a lo mejor yo lo que voy a combinar es una escala gráfica, con una elección forzada y con una de clasificación. Ponte tú. Y a lo mejor con eso yo voy a lograr hacer mi mejor método. Quería mostrarles estas diapos. Quería mostrarles estas otras diapos de la competencia, obviamente. Aquí están las diapos. Investigación de campo, ahí está el de incidentes críticos. Supervisor observa a los empleados y registra sus hechos positivos y negativos al desempeño de su trabajo. Investigación de campo dice que acá está súper resumido, pues el especialista va a cada una de las secciones. Comparación de pares, cuando yo obviamente estoy comparando a dos. Hay uso de frases descriptivas también para la aplicación de metodología, la autoevaluación que tiene que ver con cuando yo ya tengo elaborado el instrumento. ¿Ya? Esta es mi favorita de todos los tiempos. Yo encuentro que la más perfecta es esta. La retroalimentación o la evaluación de 360 grados, ya se lo dije, porque en el fondo yo lo que logro, lo que yo permito es tener una visión mucho más general del trabajador. Y eso yo creo que no tiene precio. O sea, a mí me evalúa mi jefe, me evalúan ustedes, que podría ser el símil de mis colegas, de mis clientes, perdón, me evalúan mis pares, que son mis colegas. ¿Y qué más dije que me evaluaba? Mi jefe, mis clientes, mis pares, mi autoevaluación y mis indicadores podrían subordinarlos, mis indicadores. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? 360, distintas versiones, sí, hay distintas versiones, es lo mejor, yo también creo.